Este hombre, el cual era un abogado decente que se preocupaba por su familia, se ha convertido en un déspota que no tiene compasión por las personas. Su trabajo consiste en sentenciar personas inocentes. Sin embargo, ¿qué hará cuando sospeche que su familia lo traicionó? Antes de saberlo, veamos cómo empieza todo. Iman es un abogado que trabaja en el gobierno de Teherán, Irán. Él es honesto y con principios, está feliz por su nuevo ascenso en el trabajo. En medio de la noche conduce a un sitio alejado para rezar y agradecer por su nuevo puesto de trabajo. Cuando vuelve a casa, su esposa llamada Nakmeh le sirve una bebida y le dice que está orgullosa de él y que sus plegarias fueron escuchadas. Iman ascendió al puesto de investigador, tendrá un mejor sueldo y podrá costear una casa más grande para su familia, que incluye a sus 2 hijas. Sin embargo, su nuevo puesto incluye llevar un arma para su defensa propia. ¿Por qué? Lo sabrás enseguida. La hija mayor de Iman es Rezvan y la menor, que aún está en la secundaria, es Sana. Ambas aceptan ir a una cena de celebración. Allí Iman les comenta que su nuevo puesto consiste en firmar documentos que podrían condenar a personas a sentencias severas y que por ello debe tener cierto anonimato, ya que hay personas que podrían buscar venganza contra él o su familia. Sugiere mantener un perfil bajo, no tomar fotos ni subirlas a redes sociales, además de cuidar cómo visten, qué amistades tienen e incluso lo que dicen. En el trabajo, Iman se queja ante su compañero llamado Gaderi, ya que un fiscal le ordenó firmar una sentencia contra un acusado. Sin embargo, Iman ni siquiera leyó lo que dice el documento y no sabe si hay pruebas suficientes para sentenciarlo de esa forma. Preocupado, Gaderi escribe en un papel que los están escuchando y que sea más cauteloso con lo que dice. Otro momento, Gaderi le confiesa a Iman que él fue ascendido no por sus habilidades de abogado, ya que incluso el jefe que tienen lo detesta. Iman fue ascendido porque necesitaban a alguien que firme documentos sin hacer preguntas. Le confiesa que su predecesor se negaba a cooperar y por eso fue despedido. Iman entiende en este momento que su labor es ser un y que por ello le dieron un arma para protegerse de gente que quiera cobrar venganza. Por otro lado, Rezvan y Sana están con una amiga llamada Sadaf. Las tres entran a una tienda a probarse ropa, ya que las clases en la universidad y escuela empiezan pronto. Durante el almuerzo, Sadaf cuenta que está en una residencia universitaria y que fue complicado convencer a su madre, que tiene ideas conservadoras. En eso, Nakmeh llama a Rezvan y le pide que despida de una vez a su amiga. Rezvan se niega y les recuerda que le explicó la situación de Sadaf, que no tiene dónde quedarse en Teherán y que le permita quedarse esa noche en su casa. Su madre argumenta que ahora su vida ha cambiado y deben ser cuidadosas, como dijo su padre. Sin embargo, a regañadientes acepta. Más tarde, Nakmeh le arregla las cejas a Rezvan y le dice a Sana que debe despintarse las uñas antes de que su padre llegue. Sana se queja diciendo que su madre sí puede teñirse el cabello, pero ella no. Su madre le dice que está casada y que no pueden compararse entre ellas. Este diálogo es importante ya que expresa un tema importante en la película: la confrontación entre lo tradicional y las nuevas ideas. Los padres de Rezvan y Sana representan al sistema opresor. Por otro lado, las hermanas representan las ideas liberales que se oponen a esta opresión. En la noche, Iman llega a casa. Sin embargo, está extraño. Entra a su habitación y no dice ni una sola palabra. Enseguida se ducha, se queda pensativo y viendo al vacío. Se pone una capucha porque siente vergüenza de las cosas terribles que está haciendo y que su familia aún no sabe. Nakmeh le prepara algo a Iman, va al baño y ahí nota su arma. La toma y la mete al cesto de ropa sucia. Luego la guarda en una caja cerca a su cama. Esta pistola es importante ya que ayuda a generar expectativas sobre qué pasará con ella más adelante. Al día siguiente, Nakmeh le cuenta a Iman sus planes de ir a comprar lo necesario para sus hijas para su regreso a clases. Sin embargo, Iman le dice que no es oportuno salir ya que podría ser peligroso. Él sabe cosas que su familia aún no. Nakmeh cancela su salida y enseguida ve en la televisión noticias de diversos altercados, manifestaciones y hechos de violencia contra propiedades públicas y privadas en la ciudad y cánticos que gritan abajo el dictador y abajo la teocracia. Estas manifestaciones se dan luego de la muerte de Mahsa Amini, la cual fue una mujer de 22 años arrestada por la policía de la moral de Irán, supuestamente por no llevar el velo o hijab de acuerdo a las normas estrictas impuestas por el gobierno islámico. Según testigos y familia, fue brutalmente golpeada durante su detención, lo cual le causó lesiones fatales. Sin embargo, las autoridades iraníes indicaron que murió por causas naturales, específicamente un paro cardíaco, pero informes e investigaciones independientes señalan varios traumas en la cabeza, lo cual apunta a un caso de brutalidad
policial. Por otro lado, respecto a la frase "bajo la teocracia", en Irán el sistema de gobierno es una teocracia islámica que combina elementos religiosos y democráticos. La figura más poderosa es el líder supremo, el cual es actualmente el ayatolá Ali Jamenei, quien tiene una autoridad sobre las fuerzas armadas, la política exterior y los medios estatales. Además, existe un presidente, el cual es elegido por votación popular, que actúa como jefe de gobierno, pero sus poderes están limitados por el líder supremo. Las hermanas hablan con Sadaf por teléfono y esta les responde que está apoyando las manifestaciones y que se quitó el velo. Al mismo tiempo se oyen gritos de manifestantes de fondo. Enseguida las hermanas ven cómo alguien perdió la vida por su hijab debido a la represión intensa. Sin embargo, en las noticias indican que la razón fue un derrame cerebral, tratando de ocultar lo sucedido. Las hermanas se oponen a las reglas absurdas de su religión, como llevar el velo, pero su madre las calma diciendo que deben respetarlas, ya que es la ley de Dios. En la noche, Iman llega a casa. Nakmeh le dice que sus hijas están un poco rebeldes. Iman menciona que está firmando las sentencias que le están pidiendo el gobierno. Enseguida, ambos rezan. Al día siguiente, Nakmeh lleva a sus hijas a la escuela. Deja a Sana primero y luego a Rezvan en la universidad. Sin embargo, pronto recibe una llamada telefónica de Sana diciendo que no hay clases, ya que hay manifestaciones pidiendo libertad para las mujeres. Enseguida la recoge y cuando se marchan ven caos en la ciudad y policías reprimiendo civiles. En casa, Nakmeh se pregunta por qué Rezvan no regresa aún. Sana la llama por teléfono y Rezvan confiesa que está ayudando a Sadaf, la cual está herida en el rostro. Entre ambas distraen a su madre para dejar que Sadaf entre a escondidas a la casa. Sin embargo, están en una encrucijada, ya que si llevan a Sadaf a un hospital, la arrestarán y sería peor para ella. Nakmeh vuelve enseguida y le tienen que contar la verdad. Sin quererlo, Nakmeh termina ayudando a Sadaf a atenuar un poco el dolor de sus heridas en todo el rostro. Esta escena en específico es de bastante duración. Sadaf representa el dolor de muchas mujeres iraníes, el dolor de la mitad de un país que sufre por la falta de libertad. Enseguida, Nakmeh empieza a llorar y va al baño. Al día siguiente, Nakmeh quiere llamar a la familia de Sadaf para contar lo sucedido, pero ella se niega, dando a entender que su familia no la apoyará. De todos modos, Nakmeh la echa de su casa pensando en mantener un perfil bajo para proteger a su esposo. En la noche, Iman regresa del trabajo y deja su arma en un cajón pequeño. Nakmeh lo regaña porque no responde sus llamadas y lo nota diferente. Enseguida lo ayuda a bañarse e Iman le confiesa que acaba de sentenciar a un joven de 20 años. Se lamenta porque su llegada a su nuevo trabajo coincidió con las protestas en la ciudad. Confiesa que debe decidir la sentencia de niños de 14 años hasta de hombres y mujeres de 70 años. Rezvan los interrumpe y llama a su madre para contarle que Sadaf fue arrestada y pedirle ayuda a su padre. Nakmeh se niega y dice que por nada del mundo permita que la vinculen a Sadaf de alguna forma. Más tarde, las hermanas ven los disturbios en redes sociales. En ellos se ve a la policía llevarse gente e incluso se ve gente desvivida en la calle. En la noche, Nakmeh oye manifestaciones en la calle y se asoma. En eso, Iman aparece y molesto le dice que se desharán pronto de todas esas personas. Nakmeh le cuenta lo sucedido con Sadaf, diciendo que fue lastimada y arrestada sin razón. Iman muestra su indiferencia y falta de empatía, diciendo que todos los arrestados o a los que les pasa algo siempre son inocentes supuestamente, pero que no es así. Ella le pide averiguar dónde está para darle paz a su familia. Él dice que no es necesario buscarla, ya que Dios sabe dónde se encuentra. Confiesa que seguro estará en confinamiento hasta que confiese las cosas que hizo. A través de Iman vemos cómo el sistema opresor lo influencia y poco a poco va cambiando su visión de las cosas y su modo de ser, mostrando desprecio por todo aquel que vaya en contra del gobierno. Además, es curioso cómo esta película tiene ciertas similitudes con la película El Resplandor. ¿En qué sentido? Te lo explico al final cuando todo cobre sentido. Durante la escena, Rezvan ve las noticias y se queja porque son falsas. Esto molesta a su padre y empiezan a discutir. Rezvan sostiene la inocencia de los manifestantes, Iman que tiene el cerebro lavado. Finalmente, Rezvan sabe a lo que su padre se dedica y critica el sistema para el que trabaja. Esto lo molesta y se marcha. En medio de la noche, Iman se levanta y se queda viendo al vacío, muy pensativo y perturbado. La mañana siguiente pregunta a su esposa por su arma, ya que no la encuentra. Empieza a sospechar que alguna de sus hijas la tomó. Nakmeh pregunta a sus hijas por la pistola, pero aparentemente no saben nada de ella. En el trabajo, Iman cuenta a Gaderi que perdió su arma. Este le dice que solo lleva 2 semanas en el puesto y que esa pérdida significaría que es un incompetente y que perderá la confianza de los demás. Esto preocupa a Iman, quien se tomará muy personal esta pérdida.
pérdida. Iman le cuenta a su esposa lo que implica la pérdida de su arma. Por ello, ella se pone más insistente con sus hijas diciendo que si el arma no aparece, su padre podría tener un derrame cerebral y que podría ser condenado a 3 años de prisión. Sana solo se molesta por la inculpación de su madre. En este punto empieza a hacerse evidente de a poco la ruptura familiar. En el trabajo, Ghaderi le dice a Iman que nunca debió haber contado a su familia a qué se dedica. Le propone una solución: llevar a su esposa e hijas ante Ali Reza, el mejor interrogador que tienen. A través de su lenguaje no verbal y estrategias, él descubrirá a la ladrona. Al día siguiente, Iman lleva a las 3 ante Ali Reza. Él interroga a Nakmeh y le dice que entre madres e hijas siempre hay secretos. Le entrega una hoja y le pide que escriba lo sucedido, dando a entender que las 3 son las responsables. Por otro lado, Rezvan y Sana son vendadas de los ojos y procede de la misma forma. Este hecho, más que dar una respuesta, solo incrementará la fragmentación de la familia. Más tarde, Iman las lleva de regreso a casa. Nakmeh acusa a Rezvan de ser la responsable. Ella se molesta y acusa a su madre. Esto molesta a Nakmeh y la bofetea. Enseguida entra a su habitación a buscar el arma, pero no encuentra nada. Más luego, Iman le dice a su esposa que Sana sabe algo, pero no lo dice. Nakmeh, arrepentida por lo que hizo, le dice a Iman que está con su familia y no en el trabajo, que no debería investigarlas de esa forma. Además, le cuenta que Sana quiere teñirse el cabello de azul. ¿Por qué?, pregunta Iman. Nakmeh dice que la juventud ha cambiado y tiene otras ideas. Iman dice que la juventud cambia, pero Dios no. Nakmeh le pide convivir más con sus hijas para corregir las ideas erróneas que tienen. Como mencioné antes, los padres representan un sistema opresor que pone reglas y exige que se cumplan. Un país con ideas tan conservadoras se crea a partir de un adiestramiento y un sistema que no acepta un no como respuesta, siendo el castigo su método más propicio para someter a aquellos que se oponen. De este modo, Iman fue sometido ideológicamente. Pasó de ser alguien honesto a ser un déspota que no se preocupa por los demás. Tuvo un adiestramiento ideológico, político, religioso y cultural. Este adiestramiento se plasma también en su familia, a la cual quiere someter con reglas como usar el velo, prohibirles teñirse el cabello y aspectos tan sutiles y simples, pero que esconden algo mucho más profundo. Sus hijas representan las ideas liberales que buscan la libertad, la vida, valorizar a la mujer y cuestionar el sistema. Irán se convirtió en un país fragmentado. La familia de Iman también tiene este destino. A través de ellos, la película expone cómo los aspectos político, social, cultural, religioso influyen y se propagan también en el seno familiar. Al día siguiente, Sana muestra a su madre que la información de contacto de su padre fue expuesta en redes sociales, al igual que su dirección. Ghaderi muestra a Iman su información personal hecha pública y le dice que está en peligro. Lo mejor es que busque un lugar seguro y se lleve a su familia con él. Enseguida le entrega un arma extra que tiene. Iman se vuelve paranoico. Mientras conduce, se pone nervioso porque una moto aparentemente lo sigue. En el semáforo sospecha de una mujer que está al lado. Llega a casa y mira por la ventana. Iman retrata a la sociedad iraní. Su paranoia es un simbolismo de la paranoia y desconfianza de las instituciones y personal de este régimen. La inestabilidad y falta de solidez que tienen, acrecentada por la paranoia de no saber en quién confiar y en quién no, causa que vivan en constante tensión. Iman junta a su familia, les pide sus teléfonos y contraseñas, las cita en la mesa y les dice que irán al sitio donde nació. Allí volverán a ser una familia unida y solucionarán las cosas. Sin embargo, omite mencionar que todo es para protegerlas e investigarlas más. Durante su viaje, Iman se detiene a comprar en una tienda. Sin embargo, los vendedores lo reconocen. Iman trata de evadirlos, pero los sujetos lo siguen en su auto. Ambos hacen maniobras peligrosas tratando de descarrilar al otro. Finalmente, se estacionan. Los sujetos acusan a Iman de ser un verdugo y lo graban con sus celulares. Enseguida, Iman saca su arma y los amenaza, mientras Nakmeh está a su lado grabando. Rezvan se sorprende al ver que Iman encontró su arma. Enseguida, Sana le dice que no es la suya y saca la verdadera arma, que siempre estuvo en sus manos. Rezvan oculta el arma en el asiento del auto. Afuera, la discusión continúa y acusan a Iman de alimentarse de la sangre del pueblo. En eso, Sana les dice que no hay señal en el lugar y que lo que están grabando no podrá enviarse a redes. De este modo, Iman y Nakmeh someten al dúo y les quitan sus celulares. En la noche, la familia llega a su destino. Las hermanas miran un video antiguo de unas vacaciones familiares y recuerdan lo felices que eran. Nakmeh le dice a Iman que finalmente encontró su arma. Este responde que es prestada de su compañero de trabajo. Al día siguiente, mientras desayunan, Sana pide su teléfono de regreso, pero Iman se niega a devolverlo. Menciona que las mentiras están arruinando la familia y les da una hora para desvelar a la mentirosa. Enseguida las encierra dentro de la casa. Las tres discuten, pero al no llegar a un acuerdo, Nakmeh decide echarse la culpa. Iman graba su conversación
confesión y dice que ha estado casado con una mentirosa durante 20 años. Indagando ve que la historia de su esposa no cuadra y se da cuenta que se inculpa falsamente. Enseguida Rezvan se echa la culpa diciendo que le dirá la verdad si deja ir a su madre y hermana. Molesto, Iman grita diciendo que no le ponga condiciones. Naghmeh pide a Rezvan que entregue el arma y obedezca a su padre. Rezvan busca en el asiento del auto, pero el arma ya no está. En eso escucha vidrios romperse. Es Sana quien ha escapado con el arma. Iman encierra a Rezvan y Naghmeh en unas habitaciones oscuras y tapa la ventana rota. Sobre el título de la película se explica que la higuera es un árbol que esconde su semilla en el excremento de aves. Cuando estas defecan, las semillas caen en las ramas de los árboles. Allí empiezan a brotar como semillas aéreas que eventualmente llegan hasta el suelo. Enseguida, al desarrollarse, empiezan a estrangular al árbol que las ayudó anteriormente a germinar su semilla. Este hecho está ligado a Iman, el cual es alguien que germina y crece acompañado de su familia hasta llegar a un puesto importante. En este punto, desde su nueva posición, empieza a estrangular a todos los demás, incluida su familia, la cual lo ayudó a surgir inicialmente. Iman alimenta a su hija y esposa. Esta última le dice que no se comporte así, ya que son su familia. Iman no dice una palabra. Más tarde, Rezvan y Naghmeh piden ir al baño. Luego de que libera a una, Sana aprovecha la distracción para robar los celulares de la casa. Más luego mira videos de cómo usar el arma que tiene. Duerme un momento y cuando despierta ve un megáfono y lo conecta a la radio para reproducir videos antiguos de su familia. Iman despierta por el ruido y sale a buscarla. Por su parte, Sana toma su arma y sale de la habitación en la que se encuentra. Su padre entra y Sana lo encierra dentro. Enseguida libera a su hermana y madre. En eso, Iman logra liberarse y sale en busca de su familia. Naghmeh y sus hijas corren hacia el campo en medio de la oscuridad. Entran a una red de cuevas y enseguida el sol empieza a salir. Las mujeres se separan al huir en el laberinto e Iman las persigue enfurecido. Tal vez esto te recuerda a cierta película en un hotel donde un sujeto pierde la cabeza y quiere acabar con su familia. Si te fijas, esta historia tiene similitudes con El Resplandor de Stanley Kubrick. Ambas tratan acerca de un hombre que es enloquecido luego de tener un cambio importante en su vida. Jack es enloquecido por las voces de fantasmas del Hotel Overlook. Iman es enloquecido por las voces de un sistema represivo de gobierno. Ambos intentan acabar con su familia en medio de la nada dentro de un laberinto. Iman finalmente alcanza a Naghmeh. Ella lo desafía a que le dispare. Él la somete y se la lleva arrastrándola. Sin embargo, Sana aparece y le apunta. Desafiante, Iman la menosprecia pensando que no sabe ni disparar un arma. Sorpresivamente, Naghmeh le pide a su hija que devuelva el arma, siendo consecuente con lo que su personaje representa, obedecer a las ideas conservadoras. Sana le dice que siempre ha cedido ante su padre y que si devuelve el arma nada cambiará para la familia. Rezvan aparece para ayudar a su madre e Iman avanza hacia Sana. Nerviosa, ella apunta al suelo y dispara. Sin embargo, el suelo estaba débil y termina derrumbándose, haciendo que Iman caiga a un hueco profundo y sea enterrado por completo, dejando libre solo su mano y un arma cerca. Enseguida se muestran videos de manifestaciones y multitudes en Teherán desafiando al gobierno, pidiendo libertad para las mujeres, las cuales se oponen al hijab. La escena final de la película no está ahí por casualidad. El arma y la mano en el plano representan el destino que tienen regímenes como el de Irán, el cual solo puede caer luchando. El régimen solo podrá ser enterrado con una lucha, en la cual hay que desarmar al enemigo por la fuerza y hacer que derrame sus armas. Respecto al director de esta obra, su postura crítica en sus obras cinematográficas le ha llevado a enfrentarse a las autoridades iraníes en múltiples ocasiones. En 2010 fue arrestado y condenado por rodar sin permiso, enfrentando una sentencia que inicialmente era de 6 años de prisión, posteriormente reducida a 1. En 2017 las autoridades confiscaron su pasaporte, impidiéndole salir del país. En 2019 fue sentenciado nuevamente a 1 año de prisión y se le prohibió participar en actividades políticas y sociales. En mayo de 2024, tras anunciarse que esta película participaría en el Festival de Cannes, Rasulov fue condenado a 8 años de prisión, latigazos y la confiscación de sus propiedades, acusado de cometer crímenes contra la seguridad de su país. Ante esta situación decidió huir de Irán de manera clandestina, logrando llegar a Alemania, lugar donde reside actualmente. Gracias por haber visto el video. Te invito a apoyarme suscribiéndote, dándole like y compartiendo. Si quieres apoyarme aún más, te invito a que seas miembro del canal. Nos vemos en otra ocasión.